¿Estás ahí? Bien. Podrías hablar. Bueno, buenas tardes. Ya siendo las 5 vamos a empezar. Como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a arrancar con el minuto de seguridad. Primero le quiero dar la bienvenida y agradecerles a todos la participación en la última webinar de este ciclo. La idea es que, bueno, podamos repasar algunas medidas de prevención para empezar a generar un poco más de conciencia social para, digamos, para evitar el contagio y poder cuidarnos. Bueno, prohibido el contacto, el saludo de ningún tipo, ni con codo, ni con puño, no compartir elementos, no compartir utensilios ni mates, lavarse frecuentemente las manos, usar los tapabocas y el EPP correspondientes, mantener siempre el distanciamiento, no asistir a las bases innecesariamente y avisar siempre si alguno tiene algún síntoma. Bueno, un poco como les dije antes, es generar conciencia social para que podamos cuidarnos. Bueno, me presento, mi nombre es Virginia, estoy a cargo del área de capacitación y bueno, le quiero dar la palabra ahora tanto a José Luis como a Diego. Ambos también trabajan en el área de capacitación, José Luis en el Distrito Este y Diego en el Distrito Sur, en Comodoro. Seguramente muchos de ustedes los conocen. El tema que nos convoca hoy es ergonomía, así que bueno, no quiero robarles más tiempo y darles la palabra para que podamos comenzar. Perfecto, muchas gracias Virginia. Ahora voy a colocar la presentación para compartir. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y eso? Comienza Diego. Ya estamos en horarios. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder tenerlos en esta webinar. Hoy el tema que nos trae aquí es ergonomía en tiempos de pandemia y entorno familiar. Muchos se dirán, ¿qué es esto? ¿Con qué se come la palabra ergonomía? Bueno, lo vamos a estar descifrando hoy, entendiendo cómo esto se relaciona con el trabajo, con las posturas del cuerpo, en un entorno que es distinto. Hoy por hoy nos toca atravesar un entorno de pandemia que nos cambió la situación a todos, donde estamos en unas actividades que están reducidas, donde hemos tenido que adaptarnos a un entorno que ha cambiado y que viene cambiando ya hace bastante tiempo y que tenemos que adaptarnos a esta situación. Entonces acá venimos con esta charlita para poder darles unos tips importantes en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo mientras continuamos con el trabajo en otro entorno, en este caso el familiar. La siguiente diapo. Bien. Como una pequeña introducción, nos ponemos en contexto. Este tema del COVID, de la pandemia, a todos nos ha traído en cierta medida un nivel de estrés. Este estrés es un mecanismo normal, natural del cuerpo que es primitivo, viene de épocas ancestrales. El estrés sirve como una preparación del cuerpo para responder a algo imprevisto. Este estrés libera muchos mecanismos en nuestro cuerpo, libera cortisol, libera glucagón, noradrenalina, que preparan al cuerpo para, entre comillas, un escape, para accionar con algo que es inesperado. Entonces, muchos fuimos a alguna arista en este extremo, que es o el sedentarismo
que no es muy recomendable porque todo ese nivel de estrés lo absorbe nuestro cuerpo, nos maquinamos en la cabeza y no le damos una descarga adecuada. Algunos habremos podido experimentar un poco de este sedentarismo y otros, que son personas que por ahí han hecho actividad física o que han aprovechado este tiempo para incursionar en la actividad física, se han movido y han empezado a tratar de canalizar este estrés a través de la actividad física. Entonces, tenemos que tratar de entender este tiempo de pandemia y analizar un poquitito que estamos en un entorno cambiante donde este estrés que tenemos en nuestro cuerpo tenemos que empezar a canalizarlo de una manera sana, de una manera natural. Y a esto venimos con la charla de ergonomía, y justamente como un primer tips es muy importante el manejo de la información. Hoy por hoy estamos sufriendo muchísimo el ataque por todos los medios de información que a veces no es confiable, y necesitamos un poco poner un parate a esto y buscar fuentes de información que nos den tranquilidad, y también un poco parar con la información excesiva y aprender a hacer un cable a tierra para no terminar enfermándonos y que esto sume a nuestro entorno laboral. La siguiente. Bien, Diego, como vos bien decías, el tema que nos toca hoy es ergonomía. El título que le pusimos es La manía de las posturas de la vida. Debido a que esta situación nos ha hecho cambiar arduamente el tema laboral, ¿sí? Y lo cotidiano de la familia. Nos infectamos en un mundo donde la información a veces no tiene filtro. Entonces, decimos que desde pequeños nos han enseñado que la historia, el hombre siempre la marcó por diferentes hallazgos. Puede ser por cuestiones menos significativas a mayor, como por ejemplo el invento de la rueda, la escritura, la imprenta, la máquina de vapor, hasta que llegó la famosa electrónica, que eso fue como el trampolín a la vida de todos en cuestión de la tecnología. Pero todo tiene un declive y esto se fue viendo con el pasar de los años, que el hombre en sus primeras etapas acostumbraba a lo que era un lugar, un entorno abierto, a cazar, a estar en condiciones totalmente naturales. Pero el proceso del tiempo hizo que la tecnología nos fuera esclavizando un poquito más y que la tecnología fuera casi una droga para el ser humano. Hoy, sin ir más lejos, el celular pasa a ser casi una condición dependiente del ser humano. Entonces, por eso es que decimos esto de que vamos generando una involución, ¿no? Cada vez somos más esclavos de esta tecnología, no podemos estar despegados mucho tiempo y eso nos lleva a situaciones críticas. Como bien decíamos, ergonomía, la palabra es de origen griego, no tiene un significado exacto, sí se puede dividir la palabra en ergón, que quiere decir trabajo, y nomos, ley. Una fácil interpretación para esto podría ser que lo consideramos como un concepto original a la aplicación de reglas referidas a la tarea o un determinado trabajo. Por eso se define ergos como trabajo y nomos leyes naturales. La ergonomía, aparte de ser una palabra que para algunos es nueva, esto tiene bastantes años de estudio, sobre todo porque toca distintas áreas, como por ejemplo la ciencia, que la ciencia ni más ni menos tiene resultados mediante la observación y la experimentación, la famosa palabra o frase prueba y error. También viene de la mano de la psicología, que estudia los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones y comportamientos del ser humano, siempre teniendo en cuenta la relación que éste tiene con el medio ambiente físico y social. También otra de las ramas que contempla es la fisiología, que ésta estudia los órganos de los seres vivos en su total funcionamiento, según su entorno y sus capacidades motrices. Por ahí hay algunas palabras que no se conocen o se desconocen, como por ejemplo la antropometría, que también estudia las proporciones y las medidas del cuerpo humano para determinar dichas actividades a realizar por el hombre. Esta conducta se estudia muy seguido, generalmente en el área del deporte. Siempre se tienen en cuenta situaciones
que van acorde a la maquinaria y a la función que va a cumplir esa persona en relación a la antropometría. También contempla la biomecánica, que estudia todas las fuerzas y las aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos. Es importante que todo el conjunto de estas actividades lleven a cabo una buena ergonomía. Ahora, esto para el lado de lo que es Europa. En cuanto para Estados Unidos, toma y contempla lo que es la ingeniería industrial y el factor humano, donde clasifica todo lo que ya nombramos anteriormente en una sola carrera de ingeniería industrial de factor humano. Siempre hablamos de cuestiones como las definiciones, ¿no? Hay una definición bastante compleja y completa, que es ni más ni menos la ciencia que estudia las características, necesidades y capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al entorno artificial construido por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos involucrados y todas sus actividades que éste realice. Pero también hay una más básica que con que interpretemos esa, ya vamos a estar en condiciones de ir adentrándonos en el tema de la ergonomía, que es ni más ni menos humanos, tecnología y entorno trabajen en completa armonía, manteniendo los equipos y las tareas de acuerdo con las características humanas. Pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque también hay distintos tipos de ergonomía. Entonces, cuando pensamos en una ergonomía siempre nos vamos para el lado del físico, como bien dijimos anteriormente, pero también está la ergonomía cognitiva, que se la conoce como la ingeniería psicológica, que relaciona todo el conjunto de procesos mentales que una persona puede realizar o aprender a realizar con la cognición de un control motor. Por ejemplo, cuando aprende a hablar un idioma o a realizar un lenguaje nuevo. Son los mecanismos que naturalmente cada uno de nosotros toma para la facilidad de ese conocimiento. Ese es el mejor ejemplo de la ergonomía cognitiva. También tenemos la ergonomía física, la cual se refiere a distintas características anatómicas, como bien habíamos hablado anteriormente, y a las fisiológicas y biomecánicas, en relación a la actividad que éste pueda llegar a realizar. Siempre es bueno tener en cuenta que nosotros no tenemos todos estos puntos en definición a la hora de realizar algo. A veces usamos un mismo calzado de zapatillas para jugar a la pelota, salir a correr, caminar, saltar. Y esta ergonomía ayuda a que nuestro físico tenga una mejor calidad de salud, teniendo en cuenta qué calzado es el adecuado para dicha actividad. Y por último, tenemos la ergonomía organizacional. Este tipo de ergonomía ni más ni menos pretende potenciar los sistemas laborales existentes, como por ejemplo dentro de una estructura organizativa, el organigrama, para que la gente entienda cómo es el manejo de la comunicación, el funcionamiento, pero no solo eso, sino que también nosotros la podemos usar en estos tiempos de pandemia en el hogar. Por ejemplo, la ergonomía organizacional se basa mucho en el control de tiempos y periodos, respetar horarios, tiempos de procesos para trabajos, ponerse proyectos. Todo esto lo contempla la ergonomía organizacional. Entonces, ¿qué decimos con esto de qué es la ergonomía? Como verán, es un núcleo de condiciones y de muchas ciencias que aplican a una sola palabra. Entonces, a la hora de pensar en un producto, en un proceso, en un proyecto, e inclusive en un procedimiento, lo que nos tiene que garantizar es seguridad, confort, facilidad de uso, que sea fácil de interpretar para todas las personas, que tenga una buena calidad y gestión de desempeño y una estética. Esas son las 5 ramas importantes para que el estudio de la ergonomía tenga buenos frutos a la hora de activarlos, ponerlos en marcha. Por eso, también decimos que lo que debe garantizar la ergonomía y el estudio de todas estas ramas es que saberlo aplicar a nivel organizacional, individual, grupal y social.
Por eso siempre debemos contemplar que en nuestra ergonomía nosotros vamos a ser nuestros propios ergónomos, porque no tenemos el control y el chequeo continuo de una persona licenciada en ergonomía en el puesto de trabajo o en el hogar. Por eso lo mejor para poder regular este tipo de actitudes o de reglamentos de vida puede ser minimizar los trabajos excesivamente repetitivos, movimientos que no fuercen los sistemas articulares, que ahora seguramente Diego en la siguiente diapositiva les va a mostrar los cambios físicos, que desde ahí nace el origen de la palabra ergonomía, ya de una posición física propia del ser humano. La reducción de esfuerzos innecesarios, una correcta disposición de espacio de trabajo, que ahí es ahí donde nosotros en el hogar, cuando hacemos el famoso home office, debemos ubicar todo de alguna manera que quede acorde, cómoda, precisa y sana para nuestro organismo. Diego. Bien. Continuando un poquito con esto y empezando a traerlo hacia nosotros para poder entender la ergonomía, la primer maquinaria que nosotros tenemos que mover y que tenemos que hacer trabajar todos, y nos vamos a poner de acuerdo, es nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo es la primer máquina que nosotros levantamos y movilizamos en nuestro diario andar. Y hoy por hoy, mucho en boga esto del peso y de las medidas, y está bueno entenderlo porque es parte de la ergonomía a la hora de entender las lesiones cervicales, las tensiones en la espalda, las exigencias en la columna, sobre las piernas. Pongamos un ejemplo. Fíjense que en la distribución del peso corporal no hay, en líneas generales, gran variación entre ambos aspectos. Acá vemos de un lado y del otro no hay mayor variación con respecto a los porcentajes. Pongamos un ejemplo. Una persona de 1,78 m de altura, con un peso de 92 kilogramos, esto le daría un índice de masa corporal de 29,4, estaría en sobrepeso. ¿De cuántos kilogramos? Tendría un sobrepeso de 13 kilogramos. Veamos estos porcentajes y pongámosle número. Poné, Lucho, todos los numeritos a cuánto equivale el peso que nosotros cargamos. Fíjense que a medida que va saliendo, vamos dándonos cuenta que nuestra cabeza, ya de por sí, nuestra cabeza, ¿sí?, y cuello cargan sobre sí misma, en los hombros, aproximadamente 6 kilos 300. Ahora nosotros, entendiendo estos pesos, podemos entender cómo, por ejemplo, el celular o la mala posición de un monitor hace que nuestra cabeza, 6 kilogramos, estén en una postura en arco. 6 kilogramos va a pesar acá, otros kilogramos va a pesar acá, otro acá y otro acá. Hasta un punto tal de que si yo flexiono totalmente la cabeza, puedo llegar a sobrecargar sobre mis vértebras 25 kilogramos, porque no es lo mismo la palanca que se genera en este lado. Entonces, nosotros estamos tratando de buscar una posición neutral, lo más cómoda, para que este mismo peso de mi propio cuerpo no ejerza una lesión ergonómica sobre mí mismo. Entonces yo tengo que entender mi propio peso, ¿sí? Entender que entre todo mi tren superior, ahí nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo que es un brazo, lo que es antebrazo, lo que es una mano. En este caso, si hacemos una sumatoria, tenemos 4 kilos y medio aproximadamente en un brazo. Si yo hablo de trabajar en un teclado con el brazo totalmente descansado a 45, en este mismo ángulo de 90 grados, me va a ejercer un descanso y un descanso en el antebrazo si yo lo apoyo. Pero si yo trabajo con el mouse estirado o con el brazo estirado, ejerzo 4 kilos y medio de presión sobre mi hombro, generándome eso cervicalgia, dolores de cabeza, malestares en el tiempo, porque un trabajo repetitivo de lunes a viernes, 8 horas en un escritorio, en una mala posición donde yo estoy estirando mi brazo en un mouse, tensionando, va a causar dolores de cabeza, que nosotros, entre comillas, solucionaríamos con un Ibupirac o un paracetamol, pero no estamos solucionando el problema de base porque no lo estamos entendiendo, no estamos entendiendo la dinámica de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cuánto apoyamos en la cola sobre la silla? Fíjense que solamente en el tren superior tenemos 55 kilogramos y un poquitito más que están apoyando sobre la mesa o sobre la silla. Sobre la mesa no, sobre la silla. Entonces, un buen apoyo al sentarme sobre la silla y apoyar la espalda sobre el respaldo de la silla va a hacer que este peso se distribuya hacia la silla y no hacia mi columna,
¿sí? También en el tren inferior, en las piernas, lo que vemos muslos, pantorrilla y pie, que son 36 kilogramos, si yo los apoyo en el suelo correctamente o pongo un sustento de base para poner mis pies arriba, voy a hacer que esta sobrecarga de peso no altere mis rodillas, no altere la zona, trayéndome problemas ergonómicos. Al entender estos pesos, fíjense que poniendo este ejemplo, una persona que busca un poco la salud, que busca estar en un peso normal, fíjense, si yo estoy en un plan de dieta y bajo al peso ideal, que ahí Lucho me lo va a poner, 79 kilogramos sería el peso ideal de una persona de 1,78 m, ¿sí? Aproximadamente. Fíjense cómo cambian los pesos, ¿sí? Naturalmente, hacer dieta, se pone a hacer ejercicio, empieza a movilizar su cuerpo, notamos que se le adelgaza la cara, se le adelgazan parte de los brazos, empiezan a aparecer los abdominales, empieza a cambiar la persona misma. Hay una cantante que hace poco apareció totalmente delgada y está totalmente distinta. Fíjense cómo esto ya mismo ergonómicamente es saludable para mi cuerpo, porque no es lo mismo cargar 55 kilos en la espalda, en las vértebras lumbares, que me puede generar hernias de disco mi propio peso. Si yo sigo aumentando de peso, yo mismo soy el que me autoocasiono una hernia de disco, porque estoy sobreexigiendo mi propio cuerpo. Pero si yo busco salud, busco tratar de moderar esto a través de una dieta, buscar algo más saludable, ya mismo, en mí mismo, yo mismo estoy cuidando mi cuerpo ergonómicamente. Fíjense, ya cargo 47 kilos superior y 31 kilos en mi tren inferior. Avanzamos hacia la otra planilla. Entendiendo los pesos que nosotros manejamos a grosso modo, podemos entender los rangos de movimiento, ¿sí? Hay varios métodos, ¿no? Nosotros estamos tratando de dar una charla sencilla que sea más o menos acorde a lo que estamos hablando y no entrar en aspectos muy técnicos, porque podríamos hablar de tablas de medición de Taylor, de la Organización Mundial o en grillas. Esto es resumir y mostrarle a ustedes lo puntual. Hay una cantidad permitida de flexibilidad para una articulación. Hay un punto que es funcional y hay un punto que es una zona límite. Veamos en la siguiente planilla. Ahí vamos a ver los slides. Fíjense, zona funcional de la cabeza, porque es importante mantener la cabeza en un rango de movimiento que no supere los 20 grados de movimiento hacia adelante. Vamos a mantenernos en una zona verde, donde la misma cabeza no va a ejercer una palanca tensional, ¿sí? Generándome dolor de cabeza, generándome cifosis, haciendo que mi espalda se encorve hacia adelante. Si yo me voy a los rangos 3 y 4, ya estoy sobretensionando mi cabeza. Entonces, fíjense lo que es en la posición del cuello número 3. Imagínense esa persona acostada, con el celular en la noche mirando sobre la cama. No parada, sino acostada. Ahí está ejerciendo una tensión extrema sobre el cuello. No necesariamente estando parado, pero también estando acostado. La posición número 4, tranquilamente eso lo notamos cuando uno va al cine y se sienta en las primeras butacas, ve que nadie quiere las primeras butacas porque tenés que extender la cabeza hacia atrás y eso genera dolor. Ya en el tiempo te elegí las butacas del medio para arriba. Eso por darles un ejemplo, ergonómicamente. Las posiciones del brazo tienen rangos de movimiento, todos los movimientos que están dentro del rango están dentro de la línea verde, pero los movimientos en extensión total del brazo, levantando carga, ya ejercen cierta tensión al nivel de los hombros y al nivel de la espalda y de la columna. Avanzamos hacia la otra. Lo mismo hacia adelante, ¿sí? Con mi tren superior, los rangos de movimiento de 20 grados hasta 60 grados hacia adelante son rangos aceptables para la columna, pero un rango de arqueamiento de la espalda mayor a 60 grados ya ejerce una tensión sobre las vértebras lumbares que puede ocasionar lesiones a largo plazo, lumbalgia, ciatalgia, hernias de disco, ¿sí? Obviamente digo que está claro destacar que no solo la lesión puede generarse en la columna, sino en rodillas, tobillos. Está bien, exactamente. Tenés totalmente la razón, Luchito. Vamos a la siguiente. Sí. Bueno, muy común con el uso del mouse.
es importante que la mano esté en una forma neutral, ¿sí? Aunque técnicamente hablando, la neutralidad de la mano no es la palma hacia abajo, normalmente se puede trabajar, no, está en un rango verde. Teóricamente la neutralidad de la mano va a estar no en una posición de esta forma, sino en esta forma. Esta es la forma neutral de la mano donde radio y cúbito están derechos. Hay mouse que vienen y vos los agarrás así, de esta forma, como si estuvieses agarrando, dando un saludo con la mano. Pero bueno, nosotros todavía tenemos estos mouse que son tolerables dentro de los rangos de movimiento, mantienen una línea verde en los rangos 1 y 2, ¿sí? Donde yo no curvo la mano con el teclado y no agarro el mouse desde abajo, ¿sí? Entonces, si yo cubro el mouse, ¿sí? Y manejo el mouse lo más neutral posible, no abriéndome hacia los costados, no voy a estar ejerciendo presión sobre la muñeca y voy a estar evitando uno de los problemas ergonómicos que es el túnel carpiano en los trabajos de escritorio. Es muy importante también que los antebrazos apoyen, ¿sí? Sobre el escritorio, descansen para que la tensión no vaya, ¿sí? al túnel carpiano, ¿m? Que es el huequito que tenemos debajo de la palma de la mano, donde pasa el nervio, ¿sí? Que controla la flexibilidad. ¿M? Vamos a la siguiente. Esto está bastante interesante, es bastante lindo para entenderlo, ¿sí? Cuando trabajamos en casa o trabajamos en la oficina, si nosotros podemos identificar estas tres medidas, la altura de C, y tratar de relacionar esa cuenta. Acompáñenme, fíjense, dice, para realizar esto necesitamos saber tres simples medidas. Uno, la altura de la rodilla. ¿Me escuchás, Lucho? Sí, 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 se escucha, se Perdón. escucha. La altura de la rodilla, medida desde el fondo de tu calzado hasta debajo de la rodilla, sería la línea bordó de la letra A, de la imagen que estamos viendo. Dos, la altura del codo, medida desde la base de la superficie hasta la altura del codo, sería la línea verde, la letra B de la imagen. Tres, altura del ojo, desde la base de la superficie hasta la altura de los ojos, sería la línea azul, letra C de la imagen. Una vez que tenemos estas tres medidas, ¿sí? Tenemos que sumar, como la imagen lo indica. A va a ser la altura que se recomienda para la silla, para que haya un buen apoyo de las piernas sobre el piso, ¿sí? A más B sería la altura del teclado, el mouse y el ratón, la distancia óptima que nosotros deberíamos tener. Y A más C sería la distancia que yo debería tener con respecto hacia el monitor o la pantalla que estoy manejando para que ergonómicamente sea saludable para el cuerpo. ¿Avanzamos? Bien, estas serían las posturas ideales. Siempre la ergonomía no habla de una postura fija, constante. Siempre dice que la ergonomía, la mejor postura es la siguiente. Ahí, como bien explicaba Diego, hay cálculos, obviamente, que van a hacer que nosotros nos vayamos adaptando de a poquito a este tipo de posturas para generar una costumbre, un hábito a una calidad de trabajo. Pero bueno, dado el tema de la pandemia, el encierro, nos ha llevado a ejemplos cotidianos de la vida. Querer salir a trotar alrededor de la casa para poder estar un poco activos, obviamente con barbijo, con todos los elementos de seguridad, pero salimos con el calzado con el que caminamos todos los días. Obviamente que esto puede generarnos después ampollas, dolor del empeine, metatarsianos, dedo de los pies, porque no estamos usando el calzado acorde. También en el caso de las señoritas que les gusta lucir unos bellos zapatos, usarlos determinadas horas y que extrañan usarlos, los usan en casa, también pueden generar dolor de pie. Otra actividad cotidiana que hacemos y no nos damos cuenta es el cambio del bidón de agua. Por ejemplo, qué tan incómodo es y qué poco estudio tiene ergonómico, ¿no? A la hora de hacer un cambio de un bidón a otro, las posturas, el levantamiento de carga, ¿sí? Por eso tenemos que tratar de distribuir siempre la fuerza desde las piernas hacia el centro del cuerpo para poder hacer ese cambio. Otra actividad cotidiana, salir de compras. Generalmente tenemos el mal hábito de hacer la mayor cantidad de peso en la mano hábil. Fíjense si no me equivoco en esto que estoy diciendo.
Mucha gente, yo en mi caso, que soy zurdo, que ese es otro problemita también que tenemos en la ergonomía, que no lo nombramos con Diego, es las posturas, ¿sí? De dónde colocamos más peso, la distribución de carga, hacia dónde inclinamos más la columna. Eso va a ser en función a una cuestión de técnica y fuerza. Y hablando de técnica y fuerza, vamos a poner un pequeño video donde la gente extraña el gimnasio y lo cotidiano, pero se olvida de un pequeño detalle como el que habíamos nombrado anteriormente, que es la ergonomía organizacional. Puedes hacer bíceps, sacas de ahí. Ah, no, es el... Bien, como vimos acá en los videos, obviamente toda esta gente tiene ganas de seguir su vida cotidiana, hacer actividad física, pero no contempla todo esto que veníamos hablando con Diego anteriormente, ¿no? El uso de maquinarias apropiadas, tratar de hacer estos tipos de hechizos en el hogar, vincular una soga elástica al marco de una puerta, hacer retenidas en lugares que no son fijos, que no están preparados para esa resistencia física. Todo esto es ni más ni menos la ergonomía organizacional. No tenemos el espacio acorde, ¿sí? Por eso es importante tener un pensamiento lineal desde el principio a fin de lo que voy a hacer. Pero así también tenemos otras actividades cotidianas donde cometemos pequeños errores o pequeños tips que no van de la mano con la ergonomía. Bien. Cambiamos un poquitito de tema, está bien, o sea, todos tratamos de canalizar el tiempo en la casa haciendo ejercicio, no está mal, lo que hay que entender es que el gimnasio no es la casa, hay que adaptar. Hoy es un tiempo de adaptación. Y bueno, continuando con el tema de la ergonomía, es importante las posturas también al manejar. Gran parte del cansancio al conducir se genera por las malas posturas. Las malas posturas generan un conductor que no acomoda el asiento, ¿sí?, a 90 grados, que no apoya su espalda sobre el respaldo, genera una tensión sobre la espalda y genera una tensión sobre los hombros. Cuando uno se sienta para manejar, debe tener en cuenta que debe estar siempre flexionado en lo que es las piernas, de tal manera que si yo aprieto el freno o aprieto el embrague a fondo, no dejo totalmente extendida la pierna. Si la pierna queda extendida, estoy muy atrás, tengo que irme un poquitito hacia adelante. Es una cuestión ergonómica, pero también es una cuestión de seguridad. En caso de un eventual choque, si yo extiendo totalmente la pierna, no va a haber flexibilidad, no va a amortiguar y eso me va a generar lesiones en la rodilla, en la cadera. Entonces, por una cuestión ergonómica, debo estar flexionada la rodilla para que no esté en tensión, para que yo no cargue el peso de mi pierna sobre la rodilla. Los brazos deben estar 10 y 10 dentro del volante, ¿sí? El antebrazo debe descansar, ¿sí?, debe sostener el volante y no debe estar estirado para no generar tensión en los hombros. Es muy importante también regular el cinto para que pase sobre la mitad de la clavícula y es muy importante que la parte de abajo del cinturón de seguridad no pase por arriba o sobre el ombligo. Esto es un aspecto de seguridad muy importante porque en caso de una colisión, el mismo cinturón de seguridad puede dañar los órganos internos porque no estaría sujetándose sobre la parte ósea que es la cadera. Cuando el cinturón pasa por debajo del ombligo, cubre la cadera, el hueso de la cadera,
y eso permite que en una colisión retenga el choque y no lastime los órganos internos. Muy importante en las mujeres embarazadas y muy importante en las personas con algún sobrepeso. Es muy importante también el apoyacabeza que esté bien regulado. A veces se piensa que el apoyacabeza tiene que levantarse a la altura de los ojos y en realidad la totalidad del apoyacabeza, la mitad del apoyacabeza tiene que quedar a la altura de los ojos para que sostenga la cabeza sobre el hueso del occipital. Si tenemos la posibilidad de tener una apoyacabeza pivoteante que puede ir hacia adelante, muchísimo mejor, porque eso nos va a permitir apoyar la cabeza y relajar nuestro cuerpo en la conducción y no tener un cansancio. Es muy importante también regular los espejos retrovisores de tal manera de que yo no tenga que hacer movimientos con el cuello para poder ver. Yo tengo que estar sentado y mirando con los ojos. Los espejos retrovisores me tienen que permitir ver si alguien se adelanta o si alguien viene tras mío. Entonces, es muy importante contemplar estos aspectos ergonómicos al momento de conducir. Eso como un aspecto posicional. En un aspecto organizacional, es muy importante preguntarse siempre si es necesario salir, si es necesario hacer un viaje y si es necesario asumir ese riesgo. Para eso, dentro de la organización, tenemos la hojita de gestión de viaje o la gestión de viaje que nos permite siempre hacer un cálculo para ver si cuánto es lo que me va a dar ese cálculo de riesgo y si lo asumo o no lo asumo ese riesgo de conducción. Entonces, eso tiene que ver mucho con la ergonomía organizacional, de poder planificar el viaje, de poder hacer el correspondiente checklist para que no genere después estrés. Porque después cuando pasan algunas cosas inesperadas, esto genera estrés, genera un malestar, la rueda de auxilio por ahí no está inflada, los elementos no estaban donde tenían que estar y es parte esto de la ergonomía, ¿no? Es muy importante también entender el buen descanso. Vamos a estar hablando en los tips más adelante que dormir no es lo mismo que descansar. Es importante entender la ergonomía del cuerpo al momento de dormir para que realmente uno, cuando duerme, el cuerpo descanse. Si el cuerpo no está en una posición neutral y está en tensión, hay músculos que en la noche no descansan. Y después cuando yo voy a la conducción, ya voy con una espalda cansada o con unas piernas cansadas y eso genera una sobretensión en el manejo. Entonces, debo aprender a descansar, debo aprender también que cada 2 horas, ¿sí? O 200 kilómetros yo necesito descansar, salirme del vehículo, caminar, respirar, moverme, distraerme, incluso hasta para la ergonomía del cuerpo. Es muy importante hacer descanso de la vista, ¿sí? El estar manejando cansa mucho el cuerpo, no solamente el cuerpo, sino la parte mental del cuerpo. Entonces, cada 2 horas es importante poder detenerse, poder dar una vuelta en el vehículo, poder oxigenarse, oxigenar el habitáculo para después seguir continuando. La siguiente. Bien, como decía Diego, ¿sí? No todo es hacer actividad física, no todo es conducir. También llega una parte muy importante de nuestras vidas, que es la hora del descanso. Muchos decimos la hora de dormir, como bien había dicho Diego. Pero más de una vez seguramente nos hemos preguntado cuál es la mejor postura para dormir. Y en cuanto al estudio de la ergonomía, te va a decir depende. ¿Y depende de qué? Va a depender siempre del tipo de lesión que yo conlleve en mi físico. Si tengo un dolor en el hombro, voy a tratar de dormir del lado opuesto del hombro para tener un mejor descanso, porque no es lo mismo dormir muchas horas que descansar muchas horas. No van de la mano. A veces tenemos varios hábitos y costumbres para conciliar el sueño en una posición que a veces no es la más ideal. La que recomiendan los profesionales generalmente es la de lado o la posición semifetal, donde las rodillas no están flexionadas del todo y no se llevan hacia el vientre. Por eso siempre decimos que uno tiene que dormir de la manera que se sienta más cómodo, pero eso no nos va a asegurar una buena calidad de descanso. Siempre es importante que el colchón cumpla con las características de que sea un colchón no muy blando ni muy duro, que sea intermedio,
que la almohada quede acorde a la altura de nuestro hombro y no genere una fuerza ni negativa ni positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuello no esté ni muy hacia abajo pegado a la almohada, ni muy arriba apuntando hacia el techo. Como bien decía Diego, las tensiones musculares pueden generar una cierta fatiga muscular al otro día al levantarnos. Hay que hacer prácticas técnicas a la hora de dormir, pero siempre se aconseja por profesionales que una postura correcta e ideal es boca arriba, donde el cuerpo esté bien erguido y con una buena postura de almohadas. Jamás, de los jamases, se recomienda dormir boca abajo, por varias cuestiones. Una, forzamos las curvaturas naturales de la columna. 2, obstruimos las vías respiratorias, más para aquellas personas que sufren del ronquido. Siempre se aconseja dormir de lado. Diego. Sí, estoy esperando que aparezca. Ahí está, apareció la imagen un poquito atrasada. Perfecto. Bien, nos estaba comentando ahí uno de los compañeros que el video no se... Con el video era las actividades que se realizaban en casa. Habían algunas lesiones que ocurrían porque la gente quería hacer bien. ejercicios en casa y se terminaba lastimando. Entonces, el consejito más que nada no es que no hay que hacer ejercicio, hay que entender que la casa no es el gimnasio y uno no va a poder replicar en la casa los mismos movimientos, los mismos ejercicios o los mismos pesos incluso que en el gimnasio, porque en el gimnasio las máquinas están pensadas ergonómicamente espalda. Entonces, hay pesos que hay que partir desde arriba y hay algunos pesos que se salen desde abajo. Y se requiere algún tipo de maquinaria importante. Entonces, no es no hacer ejercicio, es adaptar el ejercicio que puedo hacer en casa. Había un desmayo, inclusive, que se podía ver, que está relacionado con ir de a poco. O sea, no es no hacer ejercicio. El ejercicio es totalmente recomendable siempre y cuando no haya limitaciones de salud. Siempre es importante hacer ejercicio. Yo aconsejo en lo personal que en la medida de lo posible toda persona que haga ejercicio se haga un chequeo médico. ¿Por qué? Porque cada tanto no todos tenemos un corazón rítmico y algunos sufren arritmias cuando el corazón se pone en un esfuerzo. Por eso hay un estudio que es la ergometría, que se pone a esfuerzo a una persona, se le toma la presión y se le toma el ritmo cardíaco. Normalmente si el corazón es rítmico, se mantiene a ritmo, esa persona no va a tener problema. Y si al bajar del ejercicio el corazón naturalmente dentro del minuto vuelve a las pulsaciones normales, es una persona apta para hacer ejercicio en la parte cardiológica. Pero si en la parte cardiológica el corazón tiene arritmias y se va de ritmo, y si después del ejercicio pasa 2 o 3 minutos y no estabiliza la presión, esa persona puede hacer un infarto, puede tener algún problema coronario, o de infarto que no es por coronario, sino que es por el ritmo más que nada del corazón. Entonces, es muy importante que en los gimnasios uno verifique que tengan un desfibrilador por una cuestión natural. Es lo más normal que puede ocurrir en un gimnasio, es que una persona en esfuerzo se fibrile el corazón y lo que va a ser muy importante es el RCP y la desfibrilación precoz. Entonces, bueno, eso hago un paréntesis con lo que había comentado el compañero. Gracias por hacernos el feedback. Vengo al slide de mover objetos. Nosotros tenemos una columna vertebral que en una de las preguntas que nos hacían, nos preguntaban si había alguna faja para mantener la espalda derecha. En realidad la espalda no está derecha, la espalda tiene curvaturas naturales, que los que buscan esas curvaturas naturales es amortiguar el cuerpo, porque si el cuerpo fuera totalmente rígido se lastimaría constantemente. Entonces esas curvaturas naturales del cuerpo permiten amortiguar los impactos que nosotros hacemos desde el caminar, desde el comenzar a caminar. Entonces, un dato muy importante, tanto para personas que trabajan en oficina como personas que trabajan en campo, una de las cosas muy comunes es la de la quinta vértebra lumbar. Hay mucha gente que sufre deshidratación de discos. A veces tiene que ver con el trabajar jornadas laborales con calor, a exposición. Es muy importante entender que necesitamos tomar agua
porque si nosotros no tomamos agua, estoy hablando no mate, no jugo, sino agua, es muy importante porque el cuerpo saca agua de la sangre, saca agua de los músculos y tercero saca agua de las articulaciones. Y cuando saca agua de las articulaciones se empiezan a deshidratar los discos intervertebrales. Y el mecanismo de la sed en el ser humano es un mecanismo tardío, que tarda en llegar. Entonces, si nosotros no tomamos agua, estos discos intervertebrales que amortiguan cada vértebra se van a lesionar. En el levantamiento de carga es muy importante la parte organizacional, ordenar las cargas adecuadamente. Las cargas más pesadas que queden en una altura baja, media, y las cargas más livianas que queden de la altura media hacia arriba, cosa de no ejercer peso por arriba de los hombros con cargas pesadas, porque eso requiere siempre el triple de esfuerzo cuando yo levanto cargas por arriba del nivel de los hombros. Entonces es muy importante organizacionalmente tratar de acomodar las cargas de tal manera que las cargas pesadas no queden por arriba de los hombros, ¿sí? Está bien que el levantamiento manual hasta la altura del pecho o de la cintura sea de 25 kilos, pero no quiere decir que yo levante 25 kilos por arriba del nivel de los hombros. Es muy importante entender que para poder cuidar los discos intervertebrales no hay que hacer giros sobre la cintura con carga. Cuando yo giro sobre la cintura con carga, estoy girando y mantengo quietas las piernas y arriba está el sacro y arriba empiezan las vértebras lumbares y hay un disco. Y arriba de ese disco yo estoy girando mi cuerpo con un peso que habíamos visto recién de 50 kilos aproximadamente, generando daño en el anillo fibroso. Ese anillo fibroso se comienza a adelgazar. Por eso es importante también que los ejercicios físicos sean recomendados por un profesor de educación física o una persona capacitada que entienda el movimiento. Porque si alguno hace ejercicio en casa y se pone con una pesa a girar sobre la cintura, manteniendo los pies quietos, se va a limar los discos solito. Entonces es muy importante que los giros que hago con carga, ¿sí?, siempre sean sobre las piernas, que yo gire la pierna y que gire todo el cuerpo para girar con carga. En especial las mamás que cargan niños no tienen que girar con el niño sobre la cintura, ¿sí?, haciendo trabajos en casa, porque eso lesiona mucho la cintura y genera a largo plazo hernias discales, ¿sí? Lastima mucho el disco. Entonces siempre hay que girar por los pies y nunca sobre la cintura. El siguiente slide, por favor. También es importante entender la importancia de mantener recta la espalda cuando yo levanto cosas desde el piso. Debo flexionar mi rodilla, debo acercarme a la carga, debo traerla hacia mi centro de gravedad y lo más pegada a mi cuerpo y levantar la carga para mantener la columna derecha. ¿Por qué? Porque un peso de 25 kilogramos levantado con la espalda arqueada se multiplica por 15 y hace 375 kilos que hacen fuerza en el cuarto y en el quinto disco lumbar, queriendo el núcleo pulposo, el núcleo acuoso de agua, salir hacia afuera. Ahí es un principio de hernia de disco, que si se junta eso con que yo giro en la cintura con carga, estoy limando el disco y encima estoy arqueando la espalda, estoy siendo candidato a una lesión lumbar, ¿sí?, de la cintura baja a corto plazo, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, yéndonos un poquitito del levantamiento manual de cargas, ¿sí?, y volviendo un poquitito al home office de casa, es muy importante entender lo que es la planificación del trabajo en casa. Esto nos ha traído muchos cambios a nivel familiar, y es muy importante ponerse de acuerdo. Familiarmente hablando, esto es muy importante, poder entender que estamos en una situación de pandemia, poder hablar con la familia y decirle, mira, yo necesito trabajar desde casa, necesito hacer ciertas actividades desde casa, voy a elegir un lugar, ¿sí?, en la medida de lo posible con luz natural, donde la luz natural no me produzca un reflejo en la pantalla para no lastimar mi vista, donde yo pueda acomodar la notebook de tal forma de que la pantalla queda a la altura de los ojos, y voy a tener que adicionarle un mouse y un teclado para ergonómicamente yo poder descansar mis manos, mi brazo, y poder escribir correctamente.
es muy importante establecer horarios de trabajo con la familia, decirle en tal horario yo voy a estar trabajando y, y si necesitas consultarme o pedirme algo, porque estamos en un ámbito de casa, yo siempre le digo lo siguiente: si lo podés resolver vos, me estás quitando un trabajo y me vas a ayudar. Esto es trabajo en familia. Pero si no lo podés resolver vos, bueno, que venga con la consulta y estamos en un ámbito familiar y no podemos ser totalmente negativos, ¿no? Entonces, estas cosas pasan dentro de lo que es el trabajo en casa. Establecer horarios, establecer pausas, en lo posible activas. Cuando hablamos de tanto trabajo en casa como trabajo en oficina, es importante entender que cada 45 minutos yo por lo menos tengo que hacer una pausa de 5 minutos, donde tengo que levantar mi cuerpo, a ir al baño, a tomar agua, a desfocalizarme, salirme un rato de la pantalla y poner el cuerpo en movimiento. Porque ese movimiento del cuerpo me va a mí dar un beneficio ergonómico, que es salir de la posición tensionada y destensionar el cuerpo, relajarlo, volver a sentarlo. Por eso es importante justamente ubicar un lugar en la casa, acomodarse. No todos vamos a poder tener una silla ergonómica, ahí vamos a dar algunos consejitos con respecto a cómo acondicionar la silla. La siguiente. Bueno, esto es importante tanto en trabajo en casa como en trabajo de oficina, acomodar los elementos de escritorio. Las cosas que tengan uso más común, ¿sí? Más urgente, van a estar en un rango más cercano a mi mano. Las que tengan un mediano uso en una zona media, y las que tengan muy poco uso las voy a alejar, las voy a dejar en un rango más alejado. Y en la medida de lo posible yo aconsejo que es preferible en esas cosas que no usamos tan a menudo, tenerlas como, entre comillas, una excusa para poder levantarme y alcanzarlas, ¿sí? No estirarme con el asiento, no estirar la mano para alcanzarlo, porque eso puedo generar un accidente que me caigo de la silla, como muchas veces pasa, ¿sí? Esos accidentes que vemos en oficina, o generar que quiera levantar algo pesado en una extensión total del brazo, generando alguna tendinitis o dolor a nivel del hombro. La siguiente, por favor. La siguiente, esa está repetida. Ahí está. Tenemos un pequeño, Sí, delay. sí, un delay importante. Bien, acá haciendo un paréntesis, Diego, para también sacar un poco el contexto de la teoría, Sí. podemos decir que, bueno, cómo se va aplicando la ergonomía a todos los temas que hemos venido tocando, tanto físico, laboral, familiar, de ocio también. Y bueno, este tema es importante porque es la situación que lamentablemente estamos viviendo. Para algunos es beneficioso, para otros no tanto. Para aquellos que viven en un departamento muy pequeño y tienen hijos, se complican las situaciones y el espacio, lo que hablamos de la ergonomía organizacional. Muchas veces no tenemos la silla acorde para estar sentado más de 8 horas frente a un monitor. Generalmente tenemos en la que almorzamos, que no tardamos más de 1 hora, y ya luego nos levantamos para hacer los quehaceres del hogar, ¿no? Entonces este es un lindo ejemplo para mostrar a veces que podemos encontrar ciertas soluciones a este tipo de situaciones, pero que nos van a conllevar a tener otro tipo de problemáticas. Por eso siempre decimos que la ergonomía no tiene una posición fija estática. Siempre el cuerpo fue diseñado para estar en movimiento, entonces siempre la mejor posición va a ser la que sigue. Bien, entonces con Diego acá decidimos mostrar este ejemplo que está muy bueno, que es el ejemplo de la almohada. En una silla convencional, muy rústica, muy dura, que no cumple con las inclinaciones para tantas horas de trabajo. Diego. Bien, ahí. Bueno, disculpame, estaba mirando ahí los mensajitos de las personas. Gracias por Bien, los ahí. aportes que hacen. ¿Hay preguntas? ¿Hay algo, Diego? Por ahí. No, hasta ahora no. Gracias a Dios viene bastante claro. Bueno, buenísimo. Igual Eh, pueden hacer una pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan, la dejan escrita y Diego, bueno, la saca a flote, así la resolvemos. Bien, estábamos hablando que nos adaptamos en casa y bueno, esta adaptación en casa no tenemos sillas ergonómicas, muchos en la casa, y debemos adaptar la postura. El peso de nuestro cuerpo descansa sobre los glúteos y sobre el hueso del isquion, que está
abajo en la cadera, y es muy importante amortiguarlo, es muy importante poner una almohada abajo en la silla y en el respaldo, como ustedes están viendo ahí, justamente para permitir que se apoye la columna y los glúteos cuando nosotros nos acomodamos en una silla. Y esta técnica de la almohada es bastante interesante, justamente como para salvar este inconveniente que no todos tenemos sillas ergonómicas, y es una solución práctica para cuidar las curvas de la espalda que hablábamos recién. La siguiente. Bien. Está bien. Es muy buena la observación que están haciendo. Ahí nosotros justamente con esta imagen mostrábamos más que nada el ejemplo para adaptar la silla. Ahí con el conocimiento que ustedes ya están adquiriendo a través de la capacitación, van notando que hay más correcciones que se deben hacer, ¿no? Poder levantar un poquitito la pantalla, poder acercarse un poquitito más, que los brazos descansen, el antebrazo sobre el escritorio. Perfecto. Tratar de Totalmente. adaptarnos, ¿sí? Y tratar de ir buscando la mejor postura, ¿no? La postura más neutral. Un dato muy importante que no es menor, que es muy importante empezar a ponerlo dentro de nosotros, es que tanta tecnología nos quita de lo natural. Y tener una Correcto. planta o tener elementos naturales cerca de donde Una nosotros ventana, una planta. una ventana, una planta, es muy importante. Primero porque purifica el aire. Parece que no, pero sí. Incluso dentro de las oficinas, donde estamos con máquinas impresoras y demás, la planta produce realmente un efecto de oxigenación del lugar bastante importante, y de variación de la temperatura. Entonces, realmente es bastante aconsejable. Muy bien ahí, Mancilla José, falta descanso sobre los codos. Perfecto. También como la inclinación de las muñecas, ¿no? Tiene que estar lo más recta posible. Fíjense que tiene una inclinación negativa. Hay que ver cuántas horas le dedica de trabajo en esa posición, como bien dijimos. Seguramente que con el pasar del tiempo va a ir modificando continuamente las posiciones y no dejarlas tan estáticas. Igual que cruzar las piernas una por encima de la otra. Es un punto de comodidad por el momento, pero no hay que hacerlo un hábito natural. ¿Por qué? Claro. Porque lleva a lesiones de rotación de cadera, ¿sí? Un punto de inflexión en la otra pierna, compresión, mala Es muy irrigación. importante. Yo aporto ahí, Luchito, Sí, el piriforme. El piriforme es un músculo que está en la base de nuestro cuerpo, bien abajo, que cuando nosotros nos sentamos, hay un ejercicio muy interesante para poder aliviar toda la columna cuando nosotros pasamos horas sentados, que es poner una mano debajo de la cola y moverse hacia un lado. Sacarla, ¿sí? Poner la otra mano debajo de la cola, moverla hacia los dos lados, sacarla y después poner las dos manos debajo de la cola y moverse lado y lado. ¿Qué ocasiona eso? Eso ocasiona una descontractura en el músculo piriforme y una descontractura en los músculos de la columna vertebral, que van a permitir a la columna destensionarse cuando nosotros estamos trabajando de sentado por ahí en una jornada laboral, ¿no? De 8 horas cuando estamos a la mañana o a la tarde en casa. Es un muy buen ejercicio. Es muy recomendable también no trabajar con billeteras puestas en los bolsillos, porque eso también desalinea la columna. sí, eso en el auto, por ahí mucha gente lo aplica. Sí, es verdad. ¿Es recomendable el uso de dos monitores? Es posible el uso de dos monitores, pero que no ejerza Mucha rotación del cuello, digo. Sí, con mucha fundamental. rotación. O sea, si yo lo tengo de frente y a la altura de los ojos no va a haber problema, pero si me genera rotación del cuello, ahí ya no es recomendable porque eso va a generar cervicalgias, ¿no? Dolor en el cuello a largo plazo. Bueno, actividad puntual. Justamente, no está mal, ni tampoco está bien del todo, pero sí se puede, no sobrepasando la hora, ¿sí? De poder hacer actividades en el sillón o en algún lugar más relajado. Siempre hay que recordar que es importante, en el cuerpo el cansancio y las malas posturas son acumulativos en el tiempo. No te van a pasar boleta ahora, pero te van a pasar boleta de a 5 años, de a 6 años, donde después te va a doler la rodilla, te va a doler la columna, porque se deformó la columna de nuestro cuerpo. Les doy un ejemplo muy sencillo. Si vos sos zurdo o diestro, naturalmente tenemos una escoliosis de la columna. La escoliosis es
una inclinación de la columna hacia la derecha o hacia la izquierda, que tiene que ver simplemente con haber usado la lapicera en el colegio. Entonces, fíjense, 5, 6 años o más de estudio donde nosotros estuvimos inclinados escribiendo, produjo en nosotros por el uso de una lapicera. Cuanto más, si nosotros acumulamos malas posturas en el tiempo, van a ir deformando las columnas naturales del cuerpo, van a ir tensionando sobre la rodilla y esto va a causar problemas a largo plazo que todos vamos a parar en el fisioterapeuta, en el kinesiólogo, en un masajista que necesita descontracturar estos músculos. Entonces, si yo busco algo para apoyar los pies, y háganlo, experimentenlo, coloquen un apoyo debajo del pie, pongan los pies arriba, sientan ese descanso que genera, pongan un apoyo en la columna lumbar, ¿sí? Mantengan la espalda derecha, levanten un poco el monitor, pónganle en un suplemento y háganlo, ¿sí? No, traten de no hacerlo como una actividad siempre en el sillón, pero sí se puede utilizar para hacer un trabajo puntual y teniendo esos cuidados ergonómicos, ¿no? Sí, evitar que no supere la hora de trabajo. Esa es la actividad puntual, ¿no? Para no pasarse de esa cantidad de horas en un sillón. Es lo recomendable, ¿sí? Un solo paréntesis que me hago es que es muy importante, que ayuda mucho y es un cable a tierra ergonómicamente, posturalmente, es moverse. Moverse, hacer ejercicio moderado, suave. Siempre el ejercicio es bueno para que el cuerpo salga de la tensión y se fortalezca la musculatura. Lo que no es aconsejable es el sedentarismo. Yo creo que es un máximo consejo que le podemos dar es no al sedentarismo. Intentemos, aunque sea media hora, 40 minutos de nuestro tiempo en el día, hacer una actividad que nos mueva. Leve, moderado, eso cada uno verá la intensidad de acuerdo a lo que ya viene haciendo. Hay personas que ya vienen haciendo deporte, están acostumbrados, hay personas que no han hecho y es muy importante el movimiento para la salud. Hoy en tiempos de pandemia es muy importante. La siguiente. Bien, Diego. Como hablamos de esto también, hablamos del home office y estar mucho tiempo en casa. La casa también se nos ensucia mucho más que antes, debido a que estamos más horas en ella, ocupándola, usándola. Entonces nos dedicamos a lo que es las actividades de limpieza. Pero, como no tenemos el hábito y la costumbre de hacerlo tan seguido, optamos por malas posturas. Generalmente la inclinación hacia adelante, la inclinación negativa, esta que queda ubicada en las últimas lumbares, en la L5 sacro 1 generalmente es donde flexionamos, donde se ve el punto de inflexión, pero el dolor suele surgir en la espalda baja, en la zona lumbar. Tiene obviamente una solución, a veces es porque la tabla de planchar en este caso, como la imagen del medio es muy baja, se le podrían poner algún taquito o algo para que ésta tome más altura y evitar inclinarse. Hoy hablábamos con Diego, uno de los casos que sucede cotidianamente es el lavar los platos también, que muchas veces estamos mirando hacia abajo, como si estuviéramos observando el celular, con una inclinación bastante agravante. Lo que tenemos que hacer es tratar de estar con la mirada hacia el frente, una postura de la columna recta y mantenerlo el más tiempo posible para evitar esta curvatura. Pero también hay otra solución, ¿sí? Un pie por delante. El famoso pie por delante que nos da más estabilidad, nos va a dar más relajación tanto en la zona abdominal y dorsal y lumbar de la espalda, para que esto sea más relajado. Y la actividad en sí, si no cumple esa función, vamos a tener que implementar ya la modificación del elemento a utilizar. En este caso, el muchacho del medio que utiliza la aspiradora, tratar de buscar una prolongación al mango de la aspiradora o, en el caso de la imagen que se encuentra hacia la derecha, la extensión de la escoba, del palo para barrer. Siempre es importante de no generar torsiones ni rotaciones bruscas a la hora de hacer este tipo de actividades. También nos toca barrer por debajo de la cama, debajo de un sillón, sobre todo si no tenemos una actividad física enérgica, que estamos más sedentarios, como bien decía Diego, hacerlo con cuidado, no hacer movimientos bruscos, siempre cuidando nuestras articulaciones
y siempre utilizando la fuerza de los músculos inferiores de las piernas. Desde ahí nace la fuerza central. Por ejemplo, para correr un mueble, una cama, un armario o lo que sea. Igual pedir ayuda siempre es muy O importante. también, el ideal, pedir ayuda, no Que estamos cuesta en pandemia. nada. Y hacer nuestros break también de pausa, ¿no? No querer hacer todo hoy. Hoy vamos a limpiar la casa de punta a punta. No. Siempre es bueno, No. ¿sí? Por partes. Y bueno, Bien. volvemos a nuestro querido enemigo, pero tan aliado, que es el celular. Obviamente que esto nos lleva a un gran abuso, el uso cotidiano y constante. Ahí hoy, Diego, antes de la presentación me pasaba un dato que no es menor, que promedio por persona como mínimo en el día lo usan 3 horas, como mínimo. Imagínense pensar cada vez que ven esa historia en Instagram, esa notificación en Facebook, o en Twitter, o en cualquier otra aplicación, que son segundos, pero si lo sumamos en la totalidad del día, pueden llegar a ser muchos, y sobre todo aquellas personas que trabajan con su celular, que entran los correos de la compañía, entran las problemáticas, las malas noticias, también las buenas, son las menos, pero entran también. Entonces, siempre estamos con la maldita postura de la inclinación del cuello, ¿sí? Como ven ahí, las malas posturas de las manos, ¿sí? Y luego van a aparecer pequeñas lesiones con el pasar del tiempo o de las horas, cuando estamos muchas horas apegados a una misma posición, adormecimiento de las manos, incomodidad en los dedos, para hacer movimientos muy delicados en la pantalla del celular, nos cuesta, visión borrosa, después de tanto tiempo estar en contacto con la pantalla que tiene tanto brillo, pero en donde más fatiga, como bien dijimos, cuello. Eso de tener el cuello inclinado también va a evitar que nosotros podamos extender nuestra caja torácica y poder tener una mejor respiración. Y todo esto sucede sin darnos cuenta. Hoy casi se llama un síntoma de tech neck, como bien dicen, que es el famoso síntoma del texto de cuello. Es cuando una persona o el cuello humano no está diseñado para ser doblado hacia adelante durante tantos largos periodos de tiempo, lo que genera principios y desgastes en la columna vertebral y dolores musculares en el cuello, cabeza y hombro, como bien muestra la fatiga en el siguiente. Y a la vez, como nunca desconectamos de la realidad y de las malas noticias, también podemos generar estos famosos dolores de cabeza por todo el movimiento de información acelerado que hay a través del celular. Hoy prácticamente es nuestra oficina en el bolsillo. Entonces nunca desconectamos. Por eso es importante hacer pausas, descansos del celular. Sé que es muy difícil, pero se puede. Creo que hay una generación que vivió sin celular y las cosas se hicieron igual. Y eso es lo que tenemos que aprender a cambiar. El uso constante del teléfono y de los hábitos de la tecnología, ¿sí? Y así evitarnos varios dolores de cabeza. Y otra cosa importante, entorpecer el sueño, ¿sí? Muchas veces pasamos horas, bueno, voy a leer esta última notificación que tengo y ya estoy mirando y ya me miré la vida de todos antes de dormir. Se me pasaron 2 o 3 horas que pasé detrás del teléfono con esta pantalla tan brillante, las pantallas azules, que nos generan la facilidad de conciliar el sueño, y en las Justamente ahí, posiciones totalmente tensas. Sí, Diego. te molesto, ahí justamente hay una tensión en el cuello, no solamente, y está estudiado ya hace mucho tiempo que la luz azul que emiten los celulares modifica el proceso del cerebro de la estimulación y la generación de melatonina, que es un regulador del sueño. Entonces causa naturalmente insomnio, porque altera la regulación de la melatonina. Entonces se aconseja mucho ya 1 hora antes de dormir dejar el celular para que esta luz azul no altere el sueño y la generación de melatonina. Mucho insomnio tiene que ver justamente con esto, y más en los chicos, ¿no? Nada más.
Inclusive dejarlo cargando fuera de la Claro. habitación por la vibración ratio que también genera esta falta de sueño, ¿no? Y estamos droga dependientes, a ver si prende la lucecita. Seamos realistas de eso. A ver qué notificación llegó. Bien, obviamente que volvemos a los síntomas. Cuando comienzan en la cervical, obviamente pueden bajar a la zona dorsal y lumbar. Posturas cervicales, Diego. Este gráfico lo dice todo. Es muy importante entender que ofrece una facilidad de estar conectados y desconectados a la vez si nosotros lo decidimos. Es muy importante entender que cuando yo llego a la mesa, a mi casa, con mi familia, debo dejar el celular y desconectarme para poder estar con mi familia. A veces es triste ver cómo en las plazas, en los lugares, están la familia con los hijos y el hijo juega solo y el padre o la madre están con el celular atentos, están desconectados. Entonces, es muy ambivalente que algo que nos conecta nos desconecte, pero ocurre en realidad. Y este avance tecnológico no debe ser perjudicial para nuestra salud corporal, porque fíjense que nuestra cabeza pesa 5 kilogramos, pero en el grado de inclinación cero sostengo mi cabeza. En el grado de inclinación, ahí donde ustedes ven que la cabeza se inclina hacia adelante, ahí no alcanzo a ver muy bien acá. ¿De cuánto te da? 15 kilogramos, si no me equivoco. Acá lo tengo. 12 kilogramos, con un grado de inclinación, ¿sí? Del azul es de 12 kilogramos que sostienen las cervicales. A 30 grados, ¿sí? Ya vamos a 18 kilos. A 45 grados son 22 kilogramos que sostienen la cervical. Y a 60 grados son 27 kilogramos que se están tensionando sobre la columna cervical, provocando hernias cervicales a largo plazo. Una forma sencilla de solucionarlo es el tip que viene ahí recién. Si nosotros nos acostumbramos a trabar el codo, a trabarlo con la otra mano, nos va a obligar sí o sí a mantener la cabeza derecha y a leer el celular de manera que la cabeza me quede recta, ¿sí? En una forma neutral. Si no, a largo plazo eso va a generar una cifosis, donde se va a generar una joroba en la espalda. Cifosis viene de sifón, donde genera picos del oro en la curvatura cervical por la hiperextensión hacia adelante de la cabeza. La siguiente. Bueno, los hábitos saludables, era lo que habíamos dicho anteriormente. Tenemos que volver al origen. Nosotros vimos anteriormente ergonomía, la manía de las posturas, y ahora para hacer un cierre de esto, el ser humano venía de cazar, venía de correr, venía de moverse. Llegó la era industrial, fue un extremo donde el ser humano se encerró en el trabajo, empezaron a venir leyes que regularon el trabajo, empezó la ergonomía, como tratando de equilibrar esto, y hoy por hoy la gran lucha es esto, tratar de equilibrar el trabajo, la tecnología, para que la tecnología sea en favor de nosotros. Entonces, algo que no tenemos que mover es eso original que nosotros teníamos siempre. El ser humano está hecho para el movimiento, no está hecho para el sedentarismo. Una persona que sufre un infarto, después que sale el infarto, el médico lo que hace es mandarlo a caminar, mandarlo a moverse, ¿sí? Una persona que tiene sobrepeso lo manda a caminar, a moverse. ¿Cuál es el músculo más importante que se calienta? Es el corazón. El corazón calienta la sangre y cuando la sangre se calienta, derrite las placas de ateroma de grasa que están en las venas y arterias. Pasan por el hígado, se procesan como energía. Entonces yo puedo ser un gordito sano, donde tengo un sobrepeso, pero tengo mis arterias limpias, o puedo ser un gordito sedentario, donde no me muevo y donde mi sangre tiene microgotas de grasa que están pegándose en las paredes de arterias, venas, que la están endureciendo, que me generan hipertensión, que me generan a largo plazo placas de ateroma, que me generan infartos. Entonces tenemos que volver al movimiento, tenemos que volver a conectar con la naturaleza y hacer ejemplos de nuestros hijos. Lo que ellos vean en nosotros es lo que van a imitar. Entonces, si ven a un padre activo, ellos van a ser activos. Si ven un padre que leen, va a haber un hijo que le va a gustar la lectura. Entonces, debemos regular esto en los chicos, ¿no es cierto? Nosotros no debemos darle el chupete electrónico, porque es más fácil agarrar el celular y se lo damos al nene y se calma, ¿sí?
pero nosotros también tenemos que aprender a manejar el estrés de nuestro hijo. Tenemos que aprender a que el nene llora y es necesario que llore, no se va a morir porque llore, no se va a morir por desconectar el joystick y mandarlo a jugar un ratito afuera, a que conecte con la naturaleza, porque si no, nosotros estamos en un estadio del crecimiento humano donde vamos o a involucionar o donde vamos a corregir. Entonces, tal vez en la casa no tengamos los implementos ergonómicos como para la espalda, pero sí, si tenemos los conocimientos de cómo apoyar la espalda, de cómo levantar el pupitre, de cómo acomodarlo a él, le podemos enseñar para que él no se lastime solo. En una etapa de su vida donde su cuerpo se está moldeando, si le incentivo el deporte, si le incentivo la buena postura, a largo plazo, esa persona, ese niño, ese futuro potencial hombrecito o mujercita, ¿sí? Va a ser un ser sano, lo pongamos de esa forma, un ser sano, ¿sí? Entonces... o plena activamente físico, ¿no? Exactamente. Siguiente, Bien. creo que... Bueno, y con esto ya vamos cerrando con esto. Vamos con esto cerrando. Sí, Luchito. Sí, como decilo. bien dice acá, un estudio reveló cómo será el cuerpo humano en el año 3000. No estamos muy lejos. Investigadores de la Universidad Sunshine Coast diseñaron un prototipo 3D que preocupa. Presentan alteraciones en la mano, cráneo más espeso y cuerpo encorvado. Fíjense, esto debido a como bien nombraba Diego, a los malos hábitos que ya estamos haciendo naturales. Estamos llevando, imagínense un niño de 3 años que ya está con el celular en la mano, ya es una costumbre, su chupete electrónico, que lo tenga en un lapso de 20 años. Por ahora no hemos tenido todavía esa generación con un celular en 20 años, pero no estamos lejos de vivirlo. Ya estamos cada vez más cerca del año 3000. Si no siguen habiendo pandemias y este tipo de cosas, varios la vamos a tocar de cerca. Bien, entonces, ¿qué puede provocar? Espalda totalmente encorvada, ¿sí? Cuellos arqueados, espalda arqueada, un segundo párpado para soportar los destellos de luces de los dispositivos que acostumbramos a utilizar. La mano en forma de garra de texto, ya acostumbrado a tener el celular en la mano constantemente. Un cerebro más pequeño, y eso es verdad, ¿no les pasa a veces ergonómicamente? Esto es cognitivamente, cuando te preguntan, che, el número de documento de tal, el número de teléfono de tu señora, de tu hijo, el DNI, no lo recordamos. Hemos perdido la capacidad de memorizar números que antes los hacíamos con mucha naturalidad. El codo también a 90 grados por la posición del celular. Fíjense todas estas modificaciones, alteraciones que son antinaturales. Por eso, como bien decía Diego, vamos en un camino de involución, porque cada vez estamos siendo más esclavizados por el uso de la tecnología, inclusive para pensar. A veces me pasa con mi grupo de amigos, che, vamos a salir a pedalear, sí, pero esperá que me fijo en el clima en el celular. ¿No? Es como que es la excusa, ¿no? Pero fíjate porque el celular dice tal cosa. Salí, después si volvés a los 20 minutos que saliste, ¿cuál es el problema? Pero moviste, activaste. Y eso es lo importante. ¿Algo para agregar, Diego? Creo que está todo dicho y estaría bueno cerrar con el video y ya poder leer algunas devoluciones muy interesantes que están haciendo los muchachos. Realmente es cierto, muchos dicen se cambió el uso del pulgar, se ha modificado la mano, los párpados. Es muy importante, hay un tips que no pusimos porque hay mucho material para poner, pero es muy importante en la pausa activa, cuando uno trabaja con el monitor, hacer un descanso de los ojos. Y el descanso de los ojos se logra focalizando la vista a un objeto que se encuentre entre 10 y 15 metros de distancia y mirándolo para que el ojo descanse, porque el ojo está frente a la pantalla, está focalizado a 30, 40 centímetros de distancia y tiene que salir de esa posición para poder descansar, de focalizarse a otro lado. La sequedad de los ojos también, cuando yo me levanto en la pausa activa, es muy importante abrir y cerrar los ojos porque cuando uno está frente a un monitor o frente al celular no pestañea, entonces se secan los ojos y bueno, y ahí vienen los problemas oculares, ¿no? Hay mucho para decir, nos quedamos cortos, pero realmente agradecemos
todas las devoluciones y queremos cerrar con este video que resume un poco todo lo que dijimos. Esperemos que se pueda ver bien. Sí, ojalá que todos lo puedan ver de alguna manera, que se vea lo más... Tratamos de bajarle la resolución al máximo contenido posible. Y esperemos que, bueno, como bien dijo Diego, lo podamos ver. Acá ya cargó Diego. Bien, acá no llegó todavía. Bueno, de último lo dejaremos en la presentación, como para que no... Porque últimamente estuvimos teniendo inconvenientes con internet, no cargaba, así que no sé cuál será el inconveniente. Algo para comentarles, estamos grabando la webinar y al igual que las anteriores están todas en la nueva intranet y las vamos a enviar por link a través del mail Bien, para que perfecto. tengan el material. Ahí está saliendo el video. Ah, buenísimo. Muy bien. Agradecemos a todos los que han participado, Franco, Gustavo, Gauna, Matilla, ¿sí? Teco, Jensen, Pablo Losca, Jaime, todos los aportes que nos han hecho Muñoz Ricardo, Cortés Gabriel, Mancilla José, Valdiglesias, Cosi, Leonardo, ¿sí? Rodríguez, Raúl. Hay mucha gente que estuvo. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos han brindado y tratamos de resumir un tema que es muy complejo en muy poco tiempo y esperamos poder pasarles el material a los que estén interesados y que podamos todos adaptarnos a este tiempo nuevo de cambios de la mejor manera, de tal forma que no repercuta en nuestro cuerpo, ¿sí? Y podamos lograr lo que todos queremos, poder trabajar y disfrutar de esa jornada que podemos estar con nuestros hijos, nuestras jornadas libres o el hobby que nosotros tengamos. Les mandamos un saludo grande a todos los que se han conectado. Bueno, reforzar más a lo que Diego, dijo Diego. sí, perdón. No, está bien. Es reforzar un poquito más a lo que dijo Diego. Se agradece el espacio este que nos regalaron para poder explicar un poco de nuestra experiencia vivida por parte de Diego, mía, en lo cotidiano, en lo laboral, en lo familiar. Y como bien decía Diego, adaptarnos. Esta es la mejor manera que el ser humano tiene para poder resplandecer en la vida misma, en la adaptación. Así que bueno, gracias a todos y como siempre estamos en contacto por este medio. No, yo solamente quería agregar que ahora en el chat de la webinar voy a dejar un link para que por favor contesten una encuesta de evaluación. Es una encuesta que dejamos en todas las webinars que nos permite ir mejorando encuentro a encuentro, así que les agradecería que la contesten. Bueno, y muchas gracias Diego y José Luis por este encuentro, la verdad que muy bueno, muy buenos los ejemplos, muy buena la presentación. Por lo que veo a todos nos gustó mucho, así que después también les vamos a compartir la grabación para que el que quiera lo pueda revivir o mismo compartir con sus familias o con otros colaboradores de la compañía. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos y a todos. Un abrazo grande, realmente un placer